Conversemos brevemente sobre variables aleatorias normales complejas, gaussianas complejas. Y aquí concretamente de lo que estamos hablando es de considerar una variable aleatoria, la variable aleatoria compleja, z igual x más y, donde tanto x como y tienen distribución normal de media 0 y varianza sigma al cuadrado. Esto implica, ¿no es cierto?, que la función de densidad de probabilidad de x es igual a 1 partido por la raíz de 2pi raíz de 2pi sigma al cuadrado por la exponencial de menos x al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado, y desde luego lo mismo se puede decir para la variable aleatoria y, ¿sí? Consideremos además que esta variable aleatoria, estas dos variables aleatorias, tienen covarianza entre x e y, que dado que cada una de ellas tiene media 0, la covarianza está definida por el producto xy y que esa covarianza es 0. Es decir, estamos planteando una variable aleatoria z que es compleja. ¿Por qué? Porque está compuesta por una variable aleatoria normal real x y otra variable aleatoria real y en forma de un par complejo. Pero x e y tienen cualidades bien especiales en términos de que tienen ambos media 0, ambas la misma varianza, y no tienen, o la covarianza es 0, lo cual en el caso de variables aleatorias gaussianas, variables aleatorias normales, covarianza 0 implica que x e y son estadísticamente independientes. ¿Sí? X e y son independientes. Bajo esas condiciones, la variable aleatoria z se denomina, z es una variable aleatoria normal compleja y voy a enfatizar z así definida. Z así definida y con eso estoy haciendo énfasis en todas estas cualidades de media, varianza y covarianza. Z así definida es una variable aleatoria gaussiana o normal compleja circularmente simétrica. La simetría circular de una variable aleatoria compleja es una propiedad bien específica. No vamos a entrar en gran detalle, pero es una propiedad
que nace de estas cualidades específicas que hemos establecido para X, para Y, para componer Z. Lo que sí vamos a decir es que es un caso especial de una variable aleatoria gaussiana compleja. De una variable aleatoria gaussiana compleja. Es decir, hay formas más generales de variables aleatorias gaussianas complejas. Su densidad de probabilidad, o más bien la densidad de probabilidad, de Z está dada por la siguiente función. P sub Z de Z es igual a 1 partido por pi sigma Z al cuadrado exponencial de menos Z por Z conjugada dividido por sigma Z al cuadrado. O sea, la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria gaussiana compleja circularmente simétrica es la que tenemos en este momento en pantalla, con sigma Z al cuadrado dada por el valor esperado de Z por Z conjugado, lo cual es igual al valor esperado de X más JY por X menos JY. Y si uno hace el cálculo, digamos, X cuadrado menos XJY más XJY se cancelan y después queda menos J cuadrado Y cuadrado, da más J cuadrado. Entonces da básicamente igual a sigma cuadrado más sigma cuadrado, es decir, 2 sigma al cuadrado. Ahora, es interesante notar, y esto lo hago como comentario al margen, que Z tiene media cero. Es interesante notar que el valor esperado de Z es igual a el valor esperado de X más JY. Por supuesto, esto es igual a Z porque el valor esperado de X y el valor esperado de Y es 0. Ahora, con todo esto y en particular insertando este resultado aquí, resulta lo siguiente. Entonces, tenemos que la densidad de probabilidad de Z es igual a 1 partido por, reemplazamos ahora sigma Z por 2 sigma al cuadrado, queda pi, 2pi sigma al cuadrado exponencial de, y reemplazamos arriba Z por Z conjugado, queda X más JY por X menos JY, y todo esto dividido por 2 veces sigma al cuadrado. Acá nuevamente es el mismo producto de suma por diferencia, entonces queda 1 partido por 2pi sigma al cuadrado exponencial de menos X al cuadrado más Y al cuadrado dividido por 2 sigma al cuadrado. Y ahora ocurre algo interesante. Ahora podemos separar
estos dos sumandos en la exponencial y separar este producto como el producto de las dos raíces, de la raíz de 2pi sigma cuadrado exponencial de menos x al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado por 1 partido por raíz de 2pi sigma al cuadrado exponencial de menos y al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado. Y si volvemos atrás a la primera lámina, vemos que lo que tenemos en el fondo son exactamente las densidades de probabilidad de la variable aleatoria x y la variable aleatoria y. Esto es igual a px de x por py de y, lo cual no debiera sorprender. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria z, que está compuesta subyacentemente por la variable x y la variable y, x e y, por lo tanto, z de alguna forma es la densidad de probabilidad bivariada de x e y dado que x e y son independientes, esta función de densidad bivariada tiene que poder ser escrita como el producto de las densidades de cada una de las variables subyacentes. Entonces, podríamos tal vez agregar ahí el comentario como era de esperarse para x e y independientes. Y el comentario, ¿no es cierto?, es que esta densidad de acá, lo que en estricto rigor esperamos es que esta es a la vez es la función de densidad de probabilidad bivariada de x e y. Tiene que ser así. Ahora, una cosa interesante que se puede hacer es ver gráficamente, ilustrar gráficamente esta variable z. Ilustración gráfica de z. Y como z es una variable compleja, entonces tenemos que dibujar el eje imaginario y el eje real. Y tal vez ser bien explícito en que estamos hablando de imaginario de z y real de z. Y supongamos que comenzamos a generar realizaciones. Entonces, lo que vamos a tener es acá una serie de variables aleatorias distribuidas normal en el eje x y una serie de variables aleatorias distribuidas normal en el eje y, y conjuntamente podríamos decir de que en alguna realización de z tenemos una realización x y tenemos una realización y. Y son ambas gaussianas. Entonces, si es que ilustramos numerosas de estas realizaciones,
ambas, X e Y, van a estar concentradas en torno al 0, porque la campana tiene media 0. Entonces debiéramos encontrar que en torno al 0, al origen, hay más realizaciones. Y conforme a que uno se aleja del origen, las realizaciones se vuelven menos frecuentes, menos densas. Entonces, no estamos haciendo otra cosa aquí que graficar un patrón de densidad de probabilidad bidimensional, donde puntos concentrados, las realizaciones se concentran más en torno al centro que en valores más extremos, ¿sí? Y lo que podemos hacer es aplicar un corte por algún ángulo arbitrario que pase por el origen. Ahí está. Y en ese corte dibujar a lo largo de esta línea, dibujar la densidad que se observa en esta nube de realizaciones, y esa densidad va a ser una densidad gaussiana, que es un poquito difícil de dibujar. Ahí está. Una densidad de probabilidad gaussiana en este corte, ¿sí? Y el concepto de simetría circular, el hecho de que esta sea una variable aleatoria gaussiana circularmente simétrica, significa que cualquiera sea el corte que uno pega, que uno realiza a través de esta nube gaussiana, siempre se va a observar una densidad de probabilidad en ese eje de forma gaussiana, lo cual en el fondo revela de que esta nube de puntos es una nube de puntos cuya densidad de probabilidad, y aquí vuelvo a la variable aleatoria z, aquí, cuya densidad de probabilidad es esta. Fíjense que aquí solamente z por z asterisco es el módulo de z. Vale decir, en cualquier dirección radialmente independiente del ángulo, en cualquier dirección radial, esta variable z va a tener una distribución con estructura gaussiana. Por lo tanto, esta nube de puntos roja, este conjunto de cantidad arbitraria de cortes que pasan por el origen, forman un sombrero mexicano, ¿sí? Forma un sombrero mexicano que está abultado al centro y tiene unas colas que se extienden hacia infinito en todas las direcciones. Y de hecho, si vuelven a la forma, digamos, de la densidad de probabilidad, efectivamente esto, si uno lo observa un poco, digamos, exponencial, que solamente depende de la distancia al origen y de este parámetro sigma z, es efectivamente una función cilíndricamente simétrica, circularmente simétrica, y además que cae hacia los extremos, hacia infinito. Así que estamos, ¿no es cierto?, graficando un sombrero mexicano. Esto es lo que queríamos establecer como una cualidad importante de una familia muy común de variables aleatorias gaussianas en comunicaciones, en procesamiento de señales, que son las gaussianas complejas circularmente simétricas.